todas las cosas que Él escribe, las escribe con un solo propósito, y es que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que tengáis vida eterna. Ese es el propósito principal del mensaje del día de hoy, mis hermanos, es poder meditar, fortalecer nuestra fe en el concepto, y más que el concepto, de la realidad, en el hecho histórico de la resurrección de Cristo Jesús, ya que estamos hoy en día, ¿cierto?, con una semana, por así decirlo, que culturalmente muchos, ¿cierto?, se sienten cristianas por el hecho de celebrar, ¿cierto?, la Pascua, o como se conoce como la Pascua de Resurrección. Bueno, eso es culturalmente y eso se celebra mundialmente. En mucho, ¿cierto?, lo que hoy se habla, ¿cierto?, acerca de la resurrección de Cristo, de la resurrección de nuestro Señor, y el tema es que muchas veces se trata y se habla como algo netamente simplista, o como si no tuviese mucha relevancia, ¿cierto?, entre las personas, para ser un tema completamente cotidiano. Por lo tanto, siento que para muchos lo que importa es que tradicionalmente esto se celebra, se festeja, se conmemora, pero pasa el día y volvemos a una realidad y Cristo ya no aparece, o el tema ya no aparece hasta el próximo año, cuando se vuelve a conmemorar. Se trata como algo trivial, algo sin significado. ¿Y por qué toco eso, mis hermanos? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros, la iglesia, aquellos que hemos creído, ¿cierto?, por fe, que si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe y seríamos las personas más dignas de lástima. Eso es lo que dice Pablo. Que si Cristo no hubiese resucitado, en vano nosotros creeríamos. Por ende, para nosotros la iglesia de Cristo y para la fe histórica de la iglesia, esto no es un tema insignificante, sino que es un tema, algo que sostiene toda la columna vertebral de lo que es el cristianismo. Como bien dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano creeríamos. Ahora, ¿por qué ustedes creen todo eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que volvería a un hecho tan insignificante? Es que el hecho de que Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos junto con Él. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 4, verso 14. Él dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mis hermanos, el hecho que Cristo haya resucitado garantiza y afirma nuestra resurrección y la resurrección de todos aquellos que han muerto confiando en Él. Porque Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el Cordero inmolado que trajo vida y vida en abundancia a una raza de hombres y mujeres que anhelan, que viven en esperanza por la promesa de la resurrección. Esa es la esperanza nuestra, la resurrección futura. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Él dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, el apóstol Pablo vivía con una confianza, con una ardua confianza plena puesta en aquel día. Pablo vislumbraba, Pablo se movía pensando en aquel día. Pablo anhelaba arduamente
la manifestación gloriosa de la resurrección de los muertos, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más angustia, más lágrima, más envidia, donde las cosas viejas pasarán y Cristo hará todas nuevas. Esa es la esperanza de Pablo, esa es la esperanza que trae la resurrección de Cristo, y esa es donde debe estar puesta tu esperanza, amada iglesia, en que Cristo resucitó como primicia de los muertos y juntos resucitaremos con Él. De hecho, Pablo trae mucho consuelo a la iglesia de Tesalónica, porque se da un debate, se da una especie de rumor de que el regreso de Cristo ya había ocurrido, y muchos cristianos se encontraban afligidos, con mucho desconsuelo, muy desconcertados. Y Pablo les dice y les consuela en la primera epístola, capítulo 4, verso 13 y 14, dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ustedes ignoren, no quiero que ustedes tengan tristeza por lo que se está hablando, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y la realidad, mis hermanos, es que, y la triste realidad, por así decirlo, es que fuera de la sociedad hay muchas personas que viven sin esperanza. Esta semana fue la inducción, ¿cierto?, de la eutanasia de una joven en España. Una realidad. Se proclamó, se apoyó, y estudios hablan y dicen que el deseo por la eutanasia ha aumentado en este último tiempo, y es por el simple hecho que se vive sin esperanza. No hay esperanza en una vida futura. Por eso Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa debe ser tu esperanza, amada iglesia. Tú que has creído en Cristo como Salvador, estás seguro en Él, porque Él ya venció la muerte. Él es el Cordero inmolado. Él es el postrer Adán. Lo que el primer Adán perdió con un solo acto de desobediencia, Cristo lo restauró en la cruz del Calvario, cuando dice: consumado es. Deuda pagada. Todo ha sido completado. ¿Y qué es lo que Cristo gana? Bueno, Adán perdió el derecho de gozar del árbol de la vida. Eso es lo que nos muestra el libro de Génesis. Cuando Adán viola el pacto, cuando Adán cae en transgresión, cuando Adán peca, siguiendo su propio deseo, su propia rebelión, su propio camino, él dio el pacto de obra y trae la consecuencia de la muerte, muerte espiritual y muerte física. El cuerpo se vuelve disfuncional, viene mucha enfermedad. Mira lo que dice Génesis, capítulo 3, verso 22 en adelante. Después que Adán peca, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora viene la consecuencia: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, ¿qué creemos con respecto a este árbol? Bueno, este árbol no era un árbol o un fruto que tuviese un poder mágico en sí mismo, no. Pero este árbol representaba el máximo símbolo del sacramento, de la teología del pacto, que si Adán se mantenía firme al pacto, al vínculo con Dios, él le daría ese árbol y esa vida en abundancia, el máximo estado de felicidad que el hombre podía experimentar. Entonces Adán lo que hace es violar el pacto, y lo único que nosotros heredamos en Adán es muerte y corrupción. Esa es la realidad. Pero Cristo, por medio de la resurrección, por medio de la obediencia, Cristo ha traído vida y vida en abundancia para los que creen en Él. Él ganó lo que nuestros primeros padres en un solo acto perdieron. Mire que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice, hablando a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, Cristo ganó y heredó esa vida en abundancia, esa vida por excelencia, mediante el sacrificio que Él hace en la cruz. Y no solamente el sacrificio, sino el hecho de la resurrección de entre los muertos, porque Él venció la muerte. Por eso, amado hermano, amada hermana, sigue confiando en el Señor. Aunque el mundo se esté desarmando a tu lado, sigue confiando en el Señor. Nosotros creemos y confiamos en que Cristo resucitó de los muertos. Y eso debe traer paz, debe traer consuelo, debe traer fuerza, tranquilidad en tu vida. Porque creemos lo que las Escrituras nos dicen en cuanto a la resurrección. Por ende, mis hermanos, mi propósito el día de hoy es que tu fe y mi fe pueda ser afirmada por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1, verso 4, dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. A no ser que hayáis creído en vano, dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la mezcla del Evangelio. En eso se resume todo el Evangelio, mis hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, y que no solo murió, que resucitó venciendo la muerte. Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza, la resurrección de Cristo. Ahora, mis hermanos, yo quiero llevarlo un poco, a que meditemos y nos situemos en el siguiente escenario. Imaginemos que yo, Claudio Coronado, soy un incrédulo lleno de dudas y que vive sin esperanza, que vive buscando y preguntándose dónde poder hallar la verdad. Y por razones dentro de la providencia,
yo me encuentro con alguno de ustedes, me cruzo, y yo les pregunto, ¿cómo ustedes podrían convencerme de que el cristianismo es verdadero? ¿Cómo podrían ustedes convencerme que el hecho de la cruz, que la resurrección, es un evento histórico? ¿Cómo podrían ustedes defender la médula de la fe cristiana? Porque si eso me trae seguridad, es porque yo vivo con plena convicción de que Cristo realmente sí resucitó. Pero si yo titubeo y no sé qué responder, quizás me veo un poco dudoso, cuestionado de lo que respondo y lo que creo, es porque probablemente mi esperanza no está puesta realmente en la resurrección de Cristo y esa resurrección que me alcanza a mí. Mis hermanos, el apóstol Pablo escribe y dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 12, verso 19, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien lo resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Por eso, mis hermanos, yo, como creyente, como cristiano, mi fe debe estar anclada en el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó entre los muertos. Ahora, mis hermanos, nosotros, por el hecho que afirmemos ser parte de la familia del pueblo de Dios, muchas veces nos comportamos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, como si Cristo realmente no hubiese resucitado. Porque evidenciamos que seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, como que eso quizás no fuese suficiente para traer esperanza. Bueno, podemos nosotros comprobar que la resurrección de Cristo es un hecho real. Históricamente se puede comprobar. Amén. Es por eso que mi intención, mis hermanos, es presentarte una serie de argumentos sobre la resurrección de Cristo, con el fin de que podamos afirmar nuestra fe en ese hecho histórico, el cual cambió la vida del hombre. Y como bien decía Juan, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y tengáis vida eterna. Primer punto, la Biblia es una recopilación de documentos. Eso es una realidad. El Nuevo Testamento se compone por múltiples documentos que se llamaban epístolas o cartas, las cuales transitaban de un lugar a otro, que luego en el siglo III se recopilan haciendo el canon de lo que el Señor quería que la iglesia tuviera como palabra de Dios.
Y aunque la Biblia es una recopilación de documentos, los cuales se escribieron en diferentes lugares por diferentes autores, su recopilación nos lleva a un mismo mensaje, a un mismo sentido en estos hechos históricos. Y el ejemplo más claro, mis hermanos, que tenemos nosotros son los evangelios. Por ejemplo, Mateo es que escribe a una audiencia judía. Tú puedes ver que Mateo lo que hace es mencionar mucho las festividades, la tradición judía. Él escribe a los judíos con el fin de presentar que Cristo es el Mesías prometido. Por eso él traza una genealogía desde Abraham hasta Cristo. Y él escribe en el año 70 y 90, prácticamente se piensa en los historiadores que fue escrito este evangelio, el cual transitó de un lugar a otro. Marco luego escribe hacia una audiencia romana en el año 62, y tú puedes ver que el imperio romano era el imperio predominante en cuanto al poderío militar, pero lo que hace Marcos es presentar a Cristo como el siervo sufriente, el siervo que viene a servir a los demás, es el siervo que nos muestra el lavado de pies que hace Cristo la noche antes de su resurrección. Lucas luego presenta a Cristo hacia los griegos, donde los griegos tienen un concepto más filosófico, ¿cierto?, de la vida en cuanto al placer del hombre. Y es por eso que tú puedes ver que Lucas lo que hace es trazar más allá de la genealogía de Abraham, sino que llevarla hasta Adán. Adán viene derivando Cristo como la descendencia y la promesa, y Juan escribe en el año 90 su evangelio. ¿Y cuál es lo interesante, mis hermanos? Es que los evangelios tienen una particularidad, y es que estos relatan 3 años y medio del ministerio de Cristo, los últimos 3 años del ministerio de Cristo. Y aunque ellos se escriben en diversos lugares, en diversos contextos, existe una coherencia de tiempo y de sucesos, y el que más nos da a entender esa realidad es el evangelio que escribe Lucas, un historiador, ¿cierto?, el primer historiador que nos relata también los hechos. Él dice en su evangelio, capítulo 1, verso 1 al verso 4, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, dice Lucas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, dice Lucas, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas en su evangelio? Es recopilar un suceso o una cantidad de sucesos históricos y ordenarlas y dejarlas plasmadas. Y lo que Lucas nos muestra es el hecho de una inspiración llevada por medio del Espíritu Santo de estos sucesos históricos que estaban ocurriendo en Israel, sin la necesidad de haberle sido reveladas. Él lo que hace es investigar todas las cosas que habían sucedido y que le habían comentado y plasmarlas. Y el doctor Gary Harman, un historiador y estudioso del Nuevo Testamento, en su libro sobre la resurrección de Jesús, él realizó un trabajo de investigación y realizó 1400 ensayos
acerca de la resurrección de Cristo desde el año 1975 hasta el 2003, desde autores conservadores y autores liberales. Y para sorpresa, entre ambos grupos, tanto de conservadores y liberales, todos están de acuerdo en los siguientes puntos, mis hermanos. Punto número 1, que Jesús murió crucificado, que Él fue enterrado. Tercero, que su muerte causó la dispersión de sus discípulos y su pérdida de esperanza, pensando que su vida había terminado. Hubo mucha aflicción, hubo mucha desesperanza. Tú lo puedes ver, estos dos discípulos camino de Emaús. ¿Cómo? Ellos caminaban muy afligidos porque creían que aquel que había venido con promesas había muerto. Y le dicen, tú lo has escuchado, que aquel que decía que eras ha muerto. Y dice que Jesús siempre le abre las escrituras y le empieza a mostrar todo lo que de él decía desde el Antiguo Testamento. Ellos culminan y concluyen: notaban cómo ardía nuestro corazón cuando el Cristo nos anunciaba todo lo que decía de Él, desde el Génesis hasta los profetas y los salmos. Entonces había mucha desesperanza, había aflicción, había duda en medio de estos hombres en aquel tiempo. Cuarto punto, ellos concluyen, tanto conservadores como liberales, que la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía días después de su muerte, lo que es ampliamente aceptado, no hay duda en cuanto a esos hechos ocurridos. Se menciona también en relatos que los discípulos tuvieron experiencias en las que ellos creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte. Sexto, debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores del Evangelio, de la muerte de Cristo y resurrección. Séptimo, que luego de esta experiencia, la resurrección se volvió el mensaje central de la predicación de la iglesia en su primer siglo, segundo siglo. Octavo, ellos concluyen y determinan que este mensaje fue predicado de los alrededores de todo Jerusalén. Y como resultado de esta predicación, dice que la iglesia nació y creció. Yo creo que hoy tú y yo somos parte de esa iglesia que ha creído en esa predicación. Décimo, el domingo ha venido a ser el día de adoración por excelencia en la mayoría de las iglesias que nace el primer siglo. 11, que el hermano de Jesús, Santiago, que es quien escribe la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, que era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó haber al Cristo resucitado y pasó a ser parte y líder de la primera iglesia de Jerusalén, el medio hermano de Jesús. Como 12º, unos años más tarde se da la conversión de uno de los mayores perseguidores de la iglesia, Saulo de Tarso, por medio de la experiencia que creyó haber sido botado a tierra producto de su encuentro con el Señor. Todos estos datos son aceptados y son coherentes
entre conservadores y liberales. Segundo, la realidad de los escritos del Nuevo Testamento. Partamos de la premisa que eran documentos históricos del primer siglo. De hecho, la Biblia es el libro más vendido y más traducido en lo que es la historia de la literatura universal. Cuando los escritos del Nuevo Testamento nos hablan como documentos de testigos oculares, se nos relata 15 apariciones de Cristo luego de su resurrección. De hecho, el Cristo resucitado tuvo más de 500 testigos oculares. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 8. Dice que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció a mí, dice Pablo. Ahora, esto explica el cambio de actitud que tuvo Tomás, Santiago y Pablo después de la resurrección de Cristo. A menos que ellos no hayan tenido una experiencia real de ver a Cristo resucitado, difícilmente ellos hubiesen cambiado su manera de vivir. Ahora, otro antecedente que tenemos es el hecho de la tumba vacía y del testimonio de los guardias. Acompáñenme a Mateo capítulo 28, verso 11 en adelante. Dice: y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta ahora. Mis hermanos, si el hecho de la resurrección no era un hecho histórico, ¿por qué de sobornar a los guardias a mentir? Si era una falsedad, el por qué caer en dicho soborno, sería algo completamente incongruente tú sobornar por algo que no ha sucedido. Y luego otro testimonio importante, y si tú analizas el contexto histórico de aquel tiempo, un hecho que debe ser sumamente importante es el testimonio de las mujeres en aquel tiempo. ¿Por qué? Los primeros testigos de la tumba vacía fueron mujeres. Ellas presenciaron y fueron y contaron las cosas que estaban sucediendo. Y en el primer siglo, mis hermanos, para las mujeres no les era lícito y no se les facultaba a testificar en una corte. Se entendía que no decían la verdad. Cuando tú estudias y analizas ese contexto, a la mujer no le era permitido testificar en la corte. Ahora, si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como testigos?
Eso le daría mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían testificar. Pero ¿qué hace Cristo? Él dice que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, porque para Cristo somos todos iguales. Y la verdad que puede proclamar un hombre, también la puede proclamar una mujer. Entonces Él rompe todo un paradigma y lo que hace es revelársele a mujeres que anuncien que Cristo ha resucitado. Ve y cuéntaselo a tus hermanos y que Pedro vaya también con ellos. Miren que nos dice Mateo capítulo 28, verso 8 al verso 10, dice: las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo, con mucho temor, pero a su vez el texto nos dice que iban con mucha alegría y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y Él les dijo: no tengan miedo. Lo más probable es que estas mujeres iban con mucha duda, con mucho miedo, que no les creerían la versión de sus hechos o de sus sucesos. Pero Él les dice: no tengan miedo. De la misma manera, hermano, en que el Señor nos dice: no tengas miedo de proclamar la resurrección de tu Rey. Cristo ha resucitado como primicia entre los muertos. No vivas con temor. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mis hermanos, Cristo ha resucitado, y esa es la buena noticia. Que hay esperanza. Hay esperanza después de la muerte. No viváis como aquellos que no tienen esperanza. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y es que ese mensaje de la resurrección fue el motivo del martirio de la iglesia. ¿Quién está dispuesto a morir por algo que es mentira? ¿Quién está dispuesto a morir por algo que no tiene esperanza? Por algo que no ocurrirá. Esa disposición a morir, mis hermanos, que tuvo la iglesia en el primer siglo es porque ese hecho fue un hecho histórico real y su esperanza estaba puesta en la resurrección de Cristo Jesús. Las Escrituras nos muestran al primer mártir Esteban, ¿cierto? Estaba siendo apiedrado cuando ve a Cristo resucitado en su trono. Pero la iglesia relata un sinfín, un relato abundante de martirio que sufrieron nuestros primeros hermanos. La historia nos muestra que nuestros primeros hermanos eran puestos en el circo romano para ser devorados por las fieras. La historia nos muestra que los primeros cristianos eran puestos como verdaderos faroles vivos alumbrando las calles. De hecho, más, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, nadie puede hacerlo sino dado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo afirmar que Jesús era el Señor era una sentencia de muerte directa, porque tú te rebelabas contra el imperio romano al decir que César no era el Señor sino que Cristo. Por ende, no era cualquier cosa afirmar que Cristo era el Señor. Era rebelarte contra el imperio romano. Pero ¿qué hicieron nuestros primeros hermanos? Estuvieron dispuestos a morir por esa esperanza de vida eterna. De hecho, Tertuliano de Cartago, uno de los primeros padres, dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia de hoy.
si no fuera por ellos, por la proclamación de ellos, la valentía de ellos, muy probablemente que nosotros no conoceríamos la esperanza de la resurrección y de vida eterna que es Cristo Jesús. Sir Leonel Copeland, un abogado penal inglés con el récord Guinness de más casos penales, 267 ganados, de forma ininterrumpida, él concluía y dice: yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora, es tan abundante, que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para dudar. Mis hermanos, yo deseo que el día de hoy la resurrección de Cristo sea más allá que un concepto religioso, cultural, sino que sea tu esperanza de vida. Que la resurrección de Cristo sea la esperanza que afirma tu vida, que ancla tu vida a no volver atrás. Que despierte un hambre por conocer tu fe, por conocer a tu Señor, por conocer a tu Rey, a tu soberano, Salvador. Maranata, Señor, ven pronto. Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza, y en esa caminaremos juntos para la gloria del Señor. Le invito a que cerremos los ojos y podamos meditar en lo que el Señor nos ha enseñado.